Diferentes sistemas de suministro de CO2 en acuarios plantados. A la hora de afrontar el reto de suministrar gas CO2 en un acuario plantado, debemos planear el equipamiento que vamos a necesitar en cada caso particular. Tras elegir el método más apropiado en función a nuestras posibilidades y a la demanda de gas que va a exigir nuestro proyecto. Hoy vamos a valorar los métodos más relevantes para suministrar gas CO2 con sus ventajas e inconvenientes. El equipamiento para suministrar CO2 a un acuario se divide en dos partes. Por un lado, tenemos la fuente de suministro del gas y por el otro, el método de disolución. El suministro de gas es la primera decisión que debemos tomar, ya que es el factor que va a delimitar nuestras opciones de disolución. Las opciones más usadas son el tanque de gas a presión, los aditivos químicos, las pastillas efervescentes, los métodos de fermentación y, en forma minoritaria, la generación de este gas mediante electrólisis. Sistemas con tanque de gas a presión. Este sistema es con mucho el más profesional, eficiente, potente y confiable, pero también es el que nos exigirá una inversión un poco mayor. Veamos sus ventajas e inconvenientes. Ventajas: muy bajo mantenimiento y alta seguridad. Los tanques de gas CO2 a presión son un sistema muy seguro y práctico para almacenar cantidades relativamente grandes de este gas. Esto permite un suministro constante a medio o largo plazo sin tener que preocuparnos por llenarlo. Por otro lado, los tanques de gas CO2 comercializados expresamente para acuarios son más estéticos, ligeros, no ocupan mucho sitio y cuentan con normas de seguridad muy estrictas. Suministro constante y homogéneo. La segunda ventaja es que la presión y caudal que nos ofrece a la salida del regulador es constante desde la primera hasta la última burbuja. Esto nos permite un uso extremadamente eficiente y confiable de nuestro sistema de disolución. Eficiencia, precisión y ahorro. La tercera ventaja es la más interesante, ya que nos permite ahorrar mucho gas y aumentar la estabilidad del pH del acuario, así como los niveles de CO2 disueltos en el agua. Esto lo logramos administrando con total precisión el tiempo de suministro mediante una electroválvula que solo se abre cuando recibe corriente eléctrica. Para decidir cuándo enviamos esta corriente, podemos usar un temporizador sincronizándolo con el encendido de las luces de nuestro acuario, o mejor aún, con un dispositivo electrónico que mida el valor pH en tiempo real y envíe corriente a la electroválvula solo cuando las plantas lo demanden, es decir, cuando el valor pH supere el punto crítico de saturación de gas CO2 que nosotros decidamos. El ahorro de CO2 es máximo, alargando el tiempo de llenado del tanque al doble, estabilizando y optimizando enormemente tanto la calidad del agua como la tasa de crecimiento en las plantas. Una vez hecho esto, el mercado nos ofrece dos grandes grupos de opciones para disolver el gas: los reactores y los difusores. Los reactores de CO2 son con mucho los más eficientes a la hora de producir ácido carbónico en el acuario. Estos dispositivos reciben burbujas de CO2 forzándolas a atravesar un largo laberinto bajo la presión positiva y a contracorriente de la columna de agua. Durante este recorrido, el gas se disuelve prácticamente por completo, aprovechando el gas burbuja a burbuja. La segunda ventaja es que soporta caudales relativamente grandes. Esto es perfecto para acuarios de gran tamaño o gran demanda de CO2. Como desventaja, los de mayor tamaño y rendimiento son menos discretos en el acuario que los difusores. Por esa razón, existen modelos diseñados para un funcionamiento externo. Difusores de CO2. Consisten en un soporte que puede ser de vidrio, plástico o acero inoxidable, que alberga un disco o cilindro de cerámica microporosa,
El gas pasa de la entrada a una cámara de expansión donde ejerce presión de forma homogénea para atravesar cada poro del difusor cerámico. El resultado son unas burbujas finísimas que aportan una gran superficie de contacto con el agua y una baja flotabilidad en una situación de presión positiva. Debido a esto, gran parte de estas burbujas ya no llegarán a la superficie y se disolverán por completo para aportar ácido carbónico a nuestras plantas. Estos discos cerámicos son consumibles y tras varios meses deberemos reemplazarlos para que las burbujas sigan disolviéndose de forma eficiente. Obviamente, cuanto más al fondo coloquemos el difusor, mayor será su rendimiento y el caudal máximo siempre estará limitado a su diseño y condiciones de solubilidad en el agua de nuestro acuario. Desventajas. No todos son ventajas, ya que la inversión inicial es obviamente superior al exigir un mayor equipamiento. Debido a que la presión de salida de los tanques de CO2 es hasta de 60 kilogramos por centímetro cuadrado, necesitaremos instalar un regulador de presión equipado con una válvula de precisión que nos permita regular la salida del gas mediante un dispositivo cuentaburbujas. Sin embargo, aunque el desembolso inicial es mayor, nos permitirá ahorrar dinero cada vez que adquirimos el gas, para así recuperar nuestra inversión. Otra posible desventaja es localizar a un proveedor confiable que nos llene nuestro tanque regularmente. Sin embargo, una vez superados los obstáculos de la inversión y del suministro del gas, podremos disfrutar del mejor sistema para ofrecer CO2 a nuestras plantas. De hecho, este es el sistema preferido por los profesionales y aficionados avanzados a los acuarios plantados y al aquascaping. Sistema desechable de CO2. Este sistema aprovecha los envases desechables de CO2 empleados en otras aplicaciones para suministrar este gas. Estos envases son muy variados, desde un envase para spray tradicional, pasando por los llenadores para encendedores o las botellas para escopetas o paintballs que usan aire comprimido. Desventajas. Su principal desventaja es el precio elevado del gas con respecto a su cantidad y duración, ya que el envase no es retornable y debemos pagarlo en cada ocasión. Otra desventaja es la baja sostenibilidad ambiental que ofrecen. La segunda desventaja es la pequeña cantidad de gas que almacenan y la inconsistencia de la presión, ya que ésta disminuirá constantemente hasta quedar vacía. Y esto ocurrirá pronto, ya que los envases suelen ser pequeños. La tercera es que solo disponemos de un método de difusión, la campana de CO2. Este sistema consiste en un vaso invertido con una toma de gas superior. Con una válvula suministramos el gas de la botella desechable hasta llenar el vaso. Durante las siguientes horas veremos cómo el nivel de gas disminuye relativamente rápido en la campana, subiendo el nivel de agua paulatinamente hasta detenerse definitivamente más o menos por la mitad. Entonces llenamos de nuevo la campana de gas, desbordando unos centímetros para comenzar de nuevo el ciclo. Pero, ¿por qué pasa esto? Resulta que el gas industrial puede contener hasta un 5% de otros gases generados en su elaboración. Estas impurezas las forman varios hidrocarburos como el metano y otros gases. Debido a que su solubilidad es inferior y su densidad superior a la del CO2, se depositan en la parte inferior de la columna de gas, formando un tapón que interrumpe el proceso de dilución de CO2. En resumen, este sistema entrega un suministro de gas muy pequeño e inconstante, requiriendo además de nuestra atención diaria, con lo cual este sistema solo es recomendable en acuarios muy pequeños, de bajo rendimiento y con un bajo presupuesto en equipamiento. El suministro de CO2 es por difusión pasiva de un medio más concentrado a uno menos concentrado, lo cual lo hace poco eficiente. Aditivos químicos y pastillas efervescentes. Las pastillas efervescentes. Una manera muy fácil de suministrar CO2 a un acuario es mediante pastillas efervescentes.
Están compuestas de bicarbonato de sodio y un ácido orgánico, generalmente ácido cítrico o ácido láctico. Estos compuestos comprimidos reaccionan con el agua produciendo una columna de burbujas de CO2 durante unos minutos. La ventaja de esta fuente es que no requiere un medio de dilución, ya que la química hace todo el trabajo al caer al fondo del acuario. En cambio, las desventajas son patentes. Primeramente, las burbujas son muy grandes en comparación a un difusor cerámico, siendo mucho menos eficiente su disolución debido a su menor superficie de contacto y su alta flotabilidad. Además, pasados unos minutos, deberemos añadir otra pastilla si queremos seguir suministrando CO2. Este método solo es aconsejable en acuarios muy pequeños, con baja demanda de CO2 o en situaciones de emergencia. Aditivos químicos. Ventajas. En realidad, las plantas solo aprovechan el carbono del CO2 en forma de ácido carbónico para su fotosíntesis. Entonces, ¿por qué no añadir esta fuente de forma directa? La solución son ciertos aditivos comerciales como Seek and Flourish Excel o Azu Carbon Plus. Estos aditivos suministran carbono a través de un aldehído de alta pureza, para que una vez más la química haga el trabajo de la disolución por nosotros. En este caso, las ventajas son más patentes debido a que suministramos una cantidad de CO2, más bien carbono en este caso, mucho mayor. Otra ventaja de este aditivo es que es totalmente compatible y combinable con otros métodos de suministro de CO2 y que además produce una reacción química con la forma férrica, hierro, transformándolo en su estado ferroso, mucho más fácil de asimilar por las plantas. Una ventaja es que su naturaleza química genera un ambiente adverso a la respiración de las algas, pero en grandes dosis también genera este efecto en menor medida con las plantas no vasculares. Las desventajas son que este suministro no es constante, a no ser que usemos una bomba dosificadora. Además, igual que pasaría con un difusor de CO2, un exceso de aditivo podría impactar negativamente al KH y al valor pH, con el riesgo añadido de afectar e incluso matar a gambitas y algunos peces sensibles. CO2 mediante métodos de electrólisis. Este método es un buen intento fallido. Está basado en una superficie de grafito sumergida en el agua a la cual se suministra una fuente de corriente eléctrica con un potenciómetro para producir una reacción electrolítica. El grafito aporta el carbono en una reacción con dos moléculas del agua para producir CO2 y dos moléculas de hidrógeno sobrantes. Como consecuencia a la reacción eléctrica, los carbonatos disueltos en el agua se precipitan sobre la placa de grafito. Esto obliga a limpiar la placa periódicamente y sustituirla al ser consumida. El hidrógeno sobrante se disipa por la superficie del agua y el CO2 que reacciona de nuevo con el agua para formar ácido carbónico. Su principal desventaja es nuevamente una producción pequeña e irregular de CO2 acompañado de un alto mantenimiento, los consumibles de grafito y un consumo muy excesivo de los carbonatos del agua. Métodos de elaboración de CO2 caseros. Estos métodos se basan en producir nosotros mismos el gas CO2 en casa. Se dividen en dos grandes grupos: los que usan la fermentación y los que producen reacciones químicas de neutralización ácido-base. Estas reacciones se producen en botellas plásticas recicladas y materias primas que encontraríamos en cualquier cocina. La idea es aprovechar el gas producto de estas reacciones para disolverlo posteriormente en el acuario y generar el preciado ácido carbónico. Aunque se usan diferentes técnicas, los dos métodos más populares son la fermentación con levadura, azúcar y agua tibia, y la reacción de neutralización entre bicarbonato y vinagre. Veamos en qué consisten. Levadura y azúcar. Se trata de un proceso de fermentación a base de levadura fresca, agua tibia y azúcar, donde las levaduras procesan el azúcar generando CO2,
alcohol y otros gases como los hidrocarburos. La reacción termina cuando la levadura se queda sin azúcar para procesar o cuando el nivel de alcohol es demasiado elevado y acaba por ser tóxico para la levadura. El equipamiento necesario es muy simple. En una botella reciclada producimos la reacción química. Una segunda botella con agua sirve de cuentaburbujas y decantador de impurezas. Y finalmente, una piedra difusora emitirá las burbujas dentro del acuario. Como alternativa, podemos usar un reactor de CO2 para optimizar la mezcla, pero no podemos usar un difusor cerámico profesional al carecer de suficiente presión. En este caso, campanas de CO2 quedan descartadas. Vinagre y bicarbonato. Este método es más evolucionado y elaborado que el anterior, donde provocamos una reacción química de neutralización. De esta forma, el vinagre reacciona con bicarbonato de sodio para dar acetato de sodio, dióxido de carbono y agua. El método requiere de 2 botellas presurizables, un cuentaburbujas, una válvula de regulación y un pequeño manómetro. Para disolver el gas podemos usar una piedra difusora o un reactor de CO2. Ventajas. Es muy barato si las materias primas son de uso casero. Desventajas. Pureza del gas. Como las materias primas no son totalmente puras, las reacciones químicas tampoco lo son. Así pues, la pureza del gas producido es mucho más baja que el CO2 industrial usado en los tanques de CO2. Algunos de estos gases no son solubles, otros son innecesarios y otros son realmente tóxicos, como los derivados del azufre y otros hidrocarburos indeseables. Productividad. La producción de CO2 es muy baja. De hecho, es insuficiente incluso en acuarios de 80 litros con demanda media de CO2. Además, debemos cortar la producción de gas por la noche para evitar una bajada peligrosa del valor pH, además de desplazar el oxígeno necesario para nuestros peces. Constancia en caudal y presión. En el caso de la fermentación, al principio, la producción de gas es alta, para bajar paulatinamente y descender hasta cero al final después de una semana. En el caso de la neutralización, debemos activar la reacción depositando vinagre de la primera botella para producir un ciclo similar. En consecuencia, debemos estar pendientes diariamente de muchos detalles si no queremos perder la producción de CO2. Seguridad. Un pequeño descuido o un error de cálculo desencadenará inevitablemente la explosión de una botella, especialmente en el caso de la fermentación. Conclusiones. Como dijimos al principio, la elección de método más adecuado dependerá de la demanda de CO2 de nuestro proyecto y del presupuesto con el que contemos. Los métodos por tanque a presión son los más caros, pero a la vez son los más eficaces, eficientes, seguros, estéticos y cómodos, y a la larga los más económicos. Los métodos por aditivos químicos resultan muy prácticos y cómodos. Aunque pueden ser usados en cualquier acuario, son muy adecuados para acuarios con un nivel medio de demanda de CO2. Consideramos descartado el método por electrólisis por su bajo rendimiento y alto consumo de KH. Los métodos caseros de fermentación y neutralización los consideramos imprácticos, riesgosos, algo engorrosos y sobre todo poco productivos para un acuario plantado de media demanda de CO2. ¿Y tú, qué método prefieres para suministrar CO2 en tu acuario? Comenta y platícanos en los comentarios. Muy pronto tendremos más cápsulas informativas y hablaremos de otros productos que también te ayudarán a mejorar tu acuario. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Facebook. Gracias y hasta la próxima.